Hola amigos de LDP Magazine, ya estamos acá en vivo desde Play Kingdom en nuestras tertulias literarias. Esta es nuestra segunda tertulia de este año 2026. Estamos muy contentos porque todo está resultando fantástico acá en Play Kingdom. Estamos en plena actividad, en plenos juegos de rol y otras actividades varias dentro de una feria medieval que se está desarrollando. Y hoy día vamos a hablar un poquitito de fantasías urbanas de ayer y hoy, por llamarlo de alguna manera. Entonces, saludemos a nuestro invitado, Gonzalo Febres. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí. Gonzalo Fabre. Fabres. Está bien, está bien, está bien. Sí, bueno, hola, ¿cómo están? Agradezco mucho la invitación. De verdad, muy agradecido por estar aquí. Sorprendido también por el espacio que se armó en Play Kingdom, que yo, como decía, como ya lo he repetido muchas veces hoy día, es extraordinario el espacio para poder jugar juegos de rol y algunas veces que están muy buenos también. Entonces, sí, ¿no? Esto está lleno, lleno, lleno. Así que estamos muy contentos. Está Ignacio, un amigo de años ahí de máster de una de las mesas. Así que estamos muy, muy felices. Y como la idea de esta actividad en general de hoy en día acá en Play Kingdom era hablar un poco del género fantástico. Entonces, hablamos con los amigos de Trayecto para que nos recomendaran un autor y Gonzalo es la persona indicada. Así que por eso, muy bienvenido. Vamos a empezar a conversar. ¿Cómo nace tu pasión por la lectura? Bueno, yo cuando era chico era uno de esos niños que se ponía a leer todo lo que tenía por delante. Yo comencé a leerme Los Condoritos y a pesar de que no entendía nada, siempre decía plop. ¿Ya? Y a medida que fui creciendo, fui como leyendo los libros. Mi papá tenía una librería muy grande en la casa, entonces yo ahí sacaba libros, los leía. Me acuerdo que tenía libros como Los Hermanos Karamazov y yo no entendía nada de eso cuando era chico, imagínate. Y desde ahí fui como cultivando mi pasión por la lectura, que se fue mezclando después por mi pasión por los videojuegos y también por la pasión por, la verdad es que las series animadas me gustaba mucho ver a mí los monitos animados, los animé, las series de Cartoon Network, todas esas cosas cuando era chico. Y desde ahí como que fue como gestando este escritor de fantasía que después fue a salir. Y yo escribí un par de cosas cuando era más chico, pero como comencé a estudiar pedagogía en matemáticas, no pude hacerlo, no pude seguir con mi carrera de escritor, y aparte como que ni siquiera no sabía escribir y no sabía qué diablo escribir. Y ya más adelante, después de estar viendo mucho, después de leerme muchos mangas, después de ver algún anime, después de ver muchos análisis a estas horas literarias que eran los mangas, comencé a ver a entender cómo construir una historia. Y ya después de la pandemia, una vez que estaba haciendo aseo, como que ya tenía las nociones de la historia que quería hacer con Eterna. Y como que un día haciendo aseo me di cuenta y dije, ya, este va a ser el núcleo central de la historia y con eso yo puedo amarrar todo lo que está para adelante. Y de ahí me puse a escribir ya lo que es el primer libro. Sí. Oye, tú eres profesor de matemática, como recién lo mencionaste. No vamos a hablar de lo borro que están los alumnos en Chile, sino cómo lo tomaron tus colegas, los profesores, en enterarte que tu pasión era la lectura y no tan solo los números. ¿Por qué lo decimos? Porque tenemos varios amigos que son autores, que son profesores justamente ¿cómo se llama? De escuelas de enseñanza básica, media, enseñanza superior. Entonces, ¿cómo fue que ese reconocimiento por parte de tus pares? Bueno, yo creo que al inicio lo que quería hacer con Eterna es que Eterna partió como un meme por un lado y por otro lado partió como una novela que a mí me gustaría que mis alumnos pudieran leer y les pudiera gustar. Onda si fuera como una especie de instrumento pedagógico. Entonces, cuando yo comencé a escribirlo, yo era uno de los profes más jóvenes de un colegio, comencé a escribirlo en el Benjamín Vicuña Maquena, allá en la Florida. ¿Ya? Y ahí como mis colegas eran todos más señores, eran todos más con más experiencia, como que el recibimiento fue como, oh, ya, que te vaya muy bien, Gonzalo, y todo eso. Y una profesora de lenguaje me leyó los primeros manuscritos de Eterna ¿Ya? y le gustó, porque los primeros manuscritos de Eterna estaban escritos como un cavernícola, o sea, yo no tenía idea de cómo conjugar dos frases y toda la cuestión. ¿Ya? Entonces, cuando ella comenzó a leerlo, dijo, no, tu libro está muy bueno, tu idea está muy bacán y toda la cuestión. Entonces yo ahí ya como que fui agarrando confianza a medida que fui mandándole las cosas a mis colegas, mandándole las cosas a mis amigos que se daban el tiempo de leerme y darme un feedback. Como que yo quedé ya más seguro con lo que quería publicar, porque al principio no estaba muy seguro, pero ya después me fui como ya acostumbrando y se fue como bajando esa ansiedad que uno tiene cuando va a publicar. Correcto. Me está acordando, Ted Chan, si no me equivoco, es el nombre del autor chino en que está basado para realizar su obra Arrival.
¿te acuerdas? Entonces, él también aplicaba muchas fórmulas matemáticas en su obra. El tipo tiene un prestigio gigante. ¿M? Entonces, también está aplicando las mismas fórmulas matemáticas de repente en lo tuyo. Sí, pero lo que pasa es que eso es lo más chistoso. Eterna como partió siendo un meme, yo lo último, lo que estaba pensando era en las matemáticas Ya. cuando comencé a escribir. ¿M? Ya aplico un poco más de fórmulas y un poco más de explicaciones físicas a la medida que avanzan las peleas y sobre todo en el tercer libro para explicar un poco los poderes de Javiera, que es la protagonista del tercer libro. Ujú. Y yo casi nunca ocupé matemática en Eterna. Para lo que sí ocupé matemática fue para armar el tema de cómo voy a armar el ritmo de la historia. Ya. Porque yo armé el ritmo de la historia muy basado en lo que muestran en este caso las series de televisión. Ujú. Cómo es el ritmo de los capítulos, en qué momento tiran los plot twists, en qué momento arman todas esas cosas. Yo haciendo eso, yo fui armando los capítulos y aplicando un poquito de estadística propiamente tal. Onda, por ejemplo, qué era lo que más le gustaba a la gente, o si iba a ser una hora como Eterna, dónde tenía que colocar los nodos críticos, dónde tenía que colocar las resoluciones, todos esos temas. Ahí sí yo fui un poco más matemático, pero no tanto como de andar calculando fórmulas y cosas así, sino que como un tema de interpretar los números, interpretar los datos y sobre todo interpretar el feedback que me daban que me dieron tanto los primeros lectores como los lectores que fueron saliendo después y que me sirvieron para más las segundas ediciones de los dos primeros libros. Ujú, sí. Eh, ¿Algunos autores de cabecera que sean tus favoritos, que te hayan de repente inspirado o simplemente Mira, a mí me da mucha vergüenza decir esto, pero no. Cuando yo comencé a escribir Eterna, hace como 10 años que no agarraba un libro. ya, chuta, ya? Entonces, no, lamentablemente no tengo mucha carrera literaria y cuando me preguntan por autores favoritos, en qué autor me inspiré, yo digo, yo puro manga nomás, Ya. ¿Y en puro. manga, en qué tenemos? En manga, bueno, me gusta mucho lo que hizo Ichiro Oda con la construcción del mundo y la historia de One Piece. Ujú. Me encanta Naoki Urasawa. Yo creo que Naoki Urasawa, autor de Monster, autor de 20th Century Boys, es uno de mis autores favoritos del manga, de la forma en cómo él construye la historia y la forma en la que él las ejecuta. Es algo que Ujú. yo ocupo mucho dentro de mi historia. Y aparte de eso, me gusta también mucho One, que es el autor no el autor del dibujante, sino que el autor intelectual de One Punch Man, Mob Psycho, y hasta ahora lo que vendría siendo para mí el mejor manga de peleas de la década, que es Versus, que también está trabajando como autor. Esos tres vendrían siendo como mis mayores referentes. Obviamente hay muchos otros más, pero cuando cada vez que me preguntan por referentes literarios, como yo leo casi puro manga y webcomics, me vienen esos tres a la cabeza. Ya, bueno, ya sabes más o menos. Tiene que ser, ¿no? Porque no es la primera persona que conozco que los escritores o los autores no son grandes lectores. Correcto. La mayoría de las veces lo son y uno espera que lo sean, pero no necesariamente un buen lector va a ser un buen escritor. Así es, sí, nos ha pasado ya muchas veces, nos hemos topado con muchos autores que de repente también lo mismo es, oh, yo no conozco a casi nadie del gremio, no, no sé que existían y no sé, pues de repente dicen, con suerte cacho duna porque está la película. Entonces, nos pasa, así que no, no, O no para sea, nada. no, yo a Brandon Sanderson lo conocí una semana antes de publicar el primer libro. ¿Ya? Una semana antes me Ujú. dijeron, no, Brandon Sanderson, la cuestión, y yo como, ¿Quién es ese? ¿quién es ese caballero? Vi Brandon Sanderson, los meos, libros, un universo, todo construido, toda la cuestión, dije, Ujú. cha. Ya. Pero básicamente fue como entrar a la escritura como era un mundo totalmente ajeno a mí porque Mm. yo escribí nomás, yo no me metí, no vi ninguna guía de lo que uno tiene que hacer o no tiene que hacer antes de publicar un libro, la red flag de la editorial, todas esas cuestiones yo no las vi, yo llegué, escribí y publiqué nomás, me quedé Mm. con la primera a la que mandé, sí. Mandé, la única editorial a la que mandé el libro fue a La Trayecto y ahí me quedé nomás. Y te lo aceptaron inmediatamente. Sí, me lo aceptaron y todo, me dijeron ya, lo vamos a leer, esperé un par de semanas, me dijeron que lo aceptaron y ya después comencé a publicar con ellos y fue toda una experiencia, la verdad. Qué bueno. Pero ¿cómo se llama? Dijeron, mira, nos gusta tu material, pero hay que hacer ciertas correcciones de tipo, esto, o no Mira, pasamos por ahí. una de las razones por las cuales yo me quedé en trayecto y no me voy a ir de trayecto es que tengo una muy buena libertad Creativa. mucha libertad creativa ahí en trayecto. Obviamente me hacen correcciones, pero no son correcciones así, son un Gigante. par de correcciones de palabras, no hay cosas más que nada con la narrativa. Pero al menos en términos concretos, no tengo mucha libertad creativa porque sobre todo en el tercer libro se va Ujú. notando que un par de libertades, por ejemplo, el spoiler que yo siempre digo, porque que yo siempre digo que al final del tercer libro se destruye la ciudad de Talca.
Ujú. Es el único spoiler que yo digo de todo el Ya. libro. Eh, y básicamente yo creo que con eso tuve muchas libertades creativas y al menos sé que la trayecto me banca en ese tema, por lo Ujú. menos. Y al menos por ese lado ha sido una buena experiencia para mí publicar ahí. A pesar de que obviamente siempre van a haber gajes del oficio, gajes con respecto al mundo literario, al respecto de cómo uno se busca las ferias, cómo uno se va a encontrando el evento literario y todas esas cosas. Hay mucho tema ahí. Y todo un mundo en realidad. Pero ha sido una buena experiencia, la verdad. Qué bueno. Oye, lo que más me llama la atención es que vamos de menor a mayor, como en matemáticas. Empezamos con un libro. ¿Cuántos tiene el primero? Tiene 275. 265 páginas y de ahí entramos a uno más gordito y después uno mucho más gordo. Uy, sí, lo que pasa es que todo esto parte por la historia de Eterna, que fue una historia muy accidentada, porque yo cuando escribí el libro, yo no tenía idea de nada, entonces no sabía que para que un libro fuese relativamente bueno comercialmente hablando, no tenía que ser un libro tan grande. Ujú. Entonces cuando yo mandé por primera vez el tema de la trayecto, yo mandé los dos primeros libros juntos. Estos dos libros eran el libro uno. ¿Ya? Y cuando lo mandé a la trayecto y lo mandé con el libro uno, ya pasó un tiempito y de repente me llama en medio de mis vacaciones, me llama el dueño de la editorial y me dice, oye viejo, pasó algo con el libro. ¿Ya? Y ahí me dijo que el libro quedaba exageradamente grande. Y ¿Ya? yo justo esa semana ya estaba pensando justamente en que efectivamente el libro iba a quedar demasiado grande. Entonces me dijo, hagamos un corte en el libro y publiquémoslo así. A lo Tolkien. A lo Tolkien. Ojalá. Entonces, Hombre poca fe. como este libro está pensado como una novela ligera, más o menos pensado como un anime, está dividido en arcos. Ujú. Entonces, aquí es donde está el primer arco terminado, que es el Ya. arco de Rancagua. Ujú. Y en el segundo libro están los otros dos arcos que vienen después del de Rancagua, que es el arco de Mendoza y el arco de Peyúgue. ¿Ya? Y después en el tercer libro, ahí sí efectivamente tenemos Ya. tres arcos que se pueden dividir, que básicamente dividen el libro en tres partes, pero el libro oficialmente está dividido en dos, en una Ujú. primera parte y segunda parte. Entonces, por eso este es tan grande, porque este básicamente son dos libros en uno, y estos dos eran el mismo libro, porque eran el primer volumen. Mm. Y el segundo volumen, que está compuesto por el tercero y el cuarto libro, que sale el próximo año, debería quedar más grande todavía, pero al menos así se organiza la historia. Ya, sí. O sea, tú lo que me estás dando cuenta, ya lo hemos discutido muchas veces en el LDP Magazine, como el consejo que da Armando Rosero, gran escritor de ciencia ficción chileno, de los buenos, Marco Fabián Cortés, que también, y otros más, que dice, uno de los grandes problemas que todos inmediatamente cuando comienzan a escribir, quieren escribir sagas, o sea, una saga inmensa, interminable, sin saber cómo les va a ir con el primer libro. Entonces, lo que le aconsejamos primero, claro, tira tu primer libro, si funciona, se ve la posibilidad de tirar uno segundo. Pero aquí vemos que te tiraste todo al agua pato, todo de una y ha Uy, funcionado sí. esto como saga. Sí, por eso yo lo digo, yo comencé esto, mi carrera literaria comenzó de manera muy accidentada y comenzó como básicamente, literalmente una eterna no debería existir. Cualquier otro escritor del mundo, en mis zapatos no hubiera sacado eterna. ¿Ya? Pero yo le seguí dando para adelante, ¿no? Y la verdad es que si me preguntan, yo la verdad es que respondo con un no sé. Yo no sabría decir qué fue lo que me motivó a publicar Eterna, pero yo cuando comencé a publicar el primer libro, al primer libro no le estaba yendo mal, pero yo en mi interior no me sentía muy bien, como que tenía el síndrome del impostor todo mal, y la cuestión, yo pensaba que Eterna era muy malo. De hecho, a mí me daba vergüenza ajena hablar del libro durante los primeros meses que estuve afuera, ¿Ya? a ese nivel. Y, y después como que de la misma editorial me dijeron, oye, pero tú habéis mandado un segundo libro también, si no le está yendo mal, publiquémoslo. Entonces, y en medio de todo eso dije, ya, vamos a tirar el segundo libro el mismo año, porque como ya teníamos estos dos libros, ya tiramos el segundo libro ya para noviembre ese año. ¿Mm? Y a medida que avanzaron los meses me empezaron a llegar las reseñas, el libro le estaba gustando a la gente, y yo seguía adelante nomás, porque tenía mi público, tenía mi lector y tenía gente que, bueno, gente que me sigue leyendo y que sigue comprando mis libros en la trayectoria. ¿Mm? Pero fue difícil al principio acostumbrarme a eso, el tema de saber que no, saber que es muy difícil promocionarse en el mundo literario cuando uno es nuevo y cuando uno no sabe nada de literatura, como es mi caso. Es muy difícil promocionarse y eso trae mucha frustración detrás de sí. ¿Mm? Y saber controlar eso yo creo que fue como el primer paso como para empezar a disfrutar mi carrera literaria y ya después leyéndome a mí mismo y también sabiendo las reseñas de otros autores cuando yo les pedía, oye, por favor, si me vas a reseñar mi libro, por favor, sé sincero.
Ya me interesa que sean sinceros, no me sirven los yes men. Y en base a eso yo me fui como acostumbrando y fui como agarrándole cariño a mi propia lectura. Y hace poco, como le contaba ahí Terrence. a Terrence, hace poco me leí mi saga y me gustó más que la primera vez que lo leí. Y me siento bien con eso, porque digo ya, a lo mejor todavía soy un escritor chico, no tengo un nombre, no tengo un renombre como para andar vendiendo cientos de copias al mes, pero sin embargo logro vender copias sin necesidad de mover el libro al mes. Cuando voy a las ferias no me va mal cuando voy a las ferias tampoco. Puedo hablar de mi libro de mejor forma y ha sido... Y estos temas de toda la escritura ha sido como una larga carrera de autoaprendizaje, como que yo me conocí a mí mismo, como que yo vi otro aspecto de mí que no conocía. Y yo con eso me quedo detrás de todo. Y una Buenísimo. carrera de largo aliento también, entonces yo por eso yo digo, ya, perfecto, voy a ir a mi velocidad, voy a promocionar Eterna como a mí me gusta, que yo promociono Eterna con casi puros memes. ¿Ya? Y me ha gustado ya después de tomar esa resolución, me ha gustado, ya he disfrutado más mi carrera literaria ya. Qué bueno, sí. Volviendo al tema de la difusión, que es uno de los puntos que siempre uno cuesta obtener. ¿Trayecto lo tienen otras librerías también? En estos momentos no, porque ¿Ya? ¿qué nos pasó? Porque como el primer libro le fue relativamente bien cuando comenzó a tirarse, se agotó muy pronto en la editorial. Y eso habla muy bien. Y justo, bueno, quedaron unas copias por ahí escondidas, pero no habían copias, justo se venía la época de Navidad. ¿Ya? Entonces ahí dijimos ya, mandemos pedir todos los eternos que quedan a la Antártica, a todas esas librerías, nos los trajimos, solamente quedan algunas copias en algunas librerías por ahí los que ya han visto librerías saben dónde están, me han mandado fotos. Pero eso lo tengo que pedir, pues ya cuando salió la segunda edición y cuando salió el segundo y el tercero dije, no, Eterna se queda en trayecto, ¿no? Porque da lo mismo al final si está tu libro puede estar en la vitrina de la Antártica, pero le sacáis una foto y es para la foto nomás, porque el libro si te ven que eres un autor desconocido no te van a comprar y yo prefiero al menos que estén todos en la trayecto nomás para poder administrarlos mejor, para poder pedirlos cuando tengo que ir a una feria, para poder sacarme fotitos con ellos cuando voy a la librería, por ejemplo. No está en otras librerías. Podríamos decir que es exclusivo de la librería Trayecto que está aquí en Metro Los Leones. Perfecto. Oye, ¿y ha participado en algunas ferias del libro, Filsa o la Feria del Libro? Sí, ha sido también una muy buena experiencia. De hecho, el libro 2 y el libro 3 los lanzamos en la FILSA. Este lo lanzamos en la FILSA el 2014 y este lo lanzamos en la FILSA el 2024 y este en la FILSA el 2025. Ya. Y ha sido, claro, una muy buena experiencia. He peleado un poquito nomás con los porteros por el tema de las entradas, porque no sé por qué razón la FILSA cobra de entrada. No sé por qué la cobra. He estado en la Furia del Libro también con la editorial y he estado también en otros eventos también porque han salido, como te digo, cuando yo comencé a escribir yo se me descubrió un mundo nuevo y ahí vi que habían otros autores que organizaban eventos. Por ejemplo, ahora a mitad de mes vamos a estar en la lluvia del libro, vamos a estar en Encanto Literario también. Y he estado en varias y en esas ferias es donde más se mueve el libro y en donde más uno puede darse a conocer. Pero ahí obviamente uno tiene que saber moverse, tiene que contactar a las personas correctas y todo el tema. Pero siempre uno va a encontrar lectores, porque siempre hay gente que va a querer leer. Porque independientemente que se pueda decir que la gente lea poco, porque la gente lee poco, o que la gente lee cosas exclusivas, porque efectivamente la gente lee solamente cosas exclusivas o nombres de autores que son muy grandes, pero siempre va a haber alguien que te va a leer tu libro. Siempre va a haber alguien que lo lea. Para bien o para mal. Y al menos eso yo también he aprendido con el tiempo. Sí. Bueno, a propósito, volviendo a lo que es Estación Mapocho, para los que no lo saben, Estación Mapocho es uno de los recintos más caros que existen para poder, ¿cuándo se llama? Arrendarlo para hacer eventos. Nosotros hicimos unos gigantes ahí en el año 2001, Misión Fracaso. Pues la misión Santiago, entonces Misión Fracaso, que quedó la escoba ahí. Correcto. Una sola, pero fue una sola. No, el primer lugar donde hubieron cosplay fue en los eventos de ciencia ficción que nosotros hicimos acá en el Centro Cultural Padre Mariano. Y ese Gabriel Guamán con su traje de Darth Vader. Fue la primera vez que alguien aparece con cosplayer acá. Bueno, Estación Mapocho es demasiado caro, no tiene energía eléctrica propia, por lo que me dices un sistema muy primitivo que lo utiliza a través del agua de la corriente del Mapocho, que pasa por afuera. Entonces, por eso, la última furia del libro es como tan romántica, que está como a media luz, porque es muy caro, porque es muy caro, ¿ya? Filsa
por lo que yo sé, cobraba una millonada por stand. Y era justamente para poder pagar lo que es electricidad y el lugar, que es carísimo, en la estación Mapocho. No es por otra cosa. Pero yo siempre dije que no encontraba una muy mala jugada por parte de Filsa, cobrar una entrada para ir a ver libros, que muchas veces los libros estaban más caros que las librerías afuera y no habían verdadera Lamentablemente los oferta. libros no están baratos. No, para nada barato. Y en cambio, en la Furia del Libro, sí, son editoriales independientes, pequeñas, que están en la mayoría, y por lo menos hay buena oferta, están con los autores ahí mismo Sí, y mira, están de mano a mano. dice algo muy chistoso, es que al final los de la Furia y los de la Filsa somos casi todos los mismos, porque también está Áurea, Trayecto, Mantícora, Torre Marfil, y los mismos están en la Filsa, Áurea, Mantícora, Torre Marfil, y eso es lo que me da, eso me da mucha risa también, porque yo al final encuentro que todo es más o menos lo mismo, pero el tema de la entrada en la Filsa yo creo que igual es un tema, sobre todo porque aleja a mucha gente, Yo creo. encuentro que, van a perdonar, porque lo voy a decir con todas sus letras, para mí un robo, que es demasiado caro. Porque, ¿cuánto fue la última que estaba? ¿Como 4.000 pesos? Ya, cóbrame 1.000 pesos por último y te entro, pues. Sí. Pero no... Porque si uno recuerda las filsas, me voy a ir para atrás, se hacía en el Parque Forestal, yo estaba estudiando en esa época, y, y era gratis, nadie pedía nada, ¿cierto, Pato? Nadie pedía nada, ninguna cosa. La feria, Mm. no, si me acuerdo, estaba el Divino Anticristo con un libro, pero era el libro, o sea, no era Correcto. una edición, era un El libro. y lo tenía abierto, pero entonces no se vestía de señora como Claro. y y ya se notaba que el compadre tenía algún tipo de delirio. Correcto. Ahora es un escritor que tú lo lees y sabes que lo escribió él. Y eso pasa con muy poco autor chileno. Correcto. Entonces, El tipo de adjetivación que usa, por ejemplo, es muchísimo. Era un libro buenísimo. Buenísimo, sí. Larguísimo. Larguísimo. Preciosísimo. Sí. Pero bueno. Hablaba sobre él así, en una actitud como si fuera un texto sagrado. Y todavía me preocupan los venenos que la campanilla. Sí. Todavía me preocupan del veneno que tiraban los aviones en sus reactores. Aguanta el libro Anticristo. Sí. Mira, una de mis metas como autor es que al menos la gente va a leer un libro y diga esta cuestión la escribió el Gonzalo. Ya. Pero quedas contento. Sí, no, y bueno, ya mis libros ya son un poquito como, ya lo entienden un poco porque están los personajes que hablan con groserías, por ejemplo, la Yovanka es la más chucheta de todas, la más chucheta. Y bien chilena, por supuesto. Bien chilena. Yeah. Y a eso es lo que a mí me gustaría llegar, por ejemplo, a alcanzar un sello con lo Eterna, que uno cuando lea el Eterna sepa exactamente qué es lo que va a leer y cómo lo va a leer. Oye, qué bueno que lo dice. Ya tenemos un personaje que es muy chucheta, bueno, para los garabatos, para los amigos que están en el extranjero, para que lo sepan. Entonces, de repente, este libro, si yo lo quieren comprar para Argentina, Miami y otros lados, y si te dicen, oye, no entendemos los coloquios que vienen acá, ¿podrías mejorarlo o un lenguaje neutro? Ahí yo lo estaba mencionando, Terrence, antes de que comenzara la pregunta, que una de las cuestiones que más me pidieron los lectores de la primera edición, que por favor añadiera un glosario en la segunda edición. Y eso fue lo que hicimos. Cuando salió la segunda edición, lo primero que hicimos fue colocar las fichas de personajes, los diseños de los personajes principales, y al final colocamos 2 glosarios. Un glosario chileno-español neutro y un glosario de los términos del mundo adepto. Y al menos el glosario ya del lenguaje chileno, lenguaje normal, ya ha tenido buena recepción, por lo menos porque un libro de segunda edición lo tiene un curso al que yo le hago clase, un séptimo básico, y los niños cuando van a leer van a hacer 2 cosas. Las niñas van a ver el diseño del Kevin, que es el personaje que está aquí en la... y los niños van a buscar la grosería. Y cuando buscan la grosería, piden las groserías, van al glosario y las ven ahí lo que significa exactamente lo que yo puse. Y eso al menos me ha servido para acercarle un poquito a la lectura, y eso al menos ha sido una buena idea. Un buen recibimiento. Así que, claro, el glosario de los términos chileno-español, español-chileno, ya lo pusimos, y fue una muy buena elección, porque fue una de las cosas que más me exigieron en la... Diga. El glosario, manténlo, sobre todo el glosario de Chuchá, porque es hasta una herramienta de resistencia, porque pensemos, el Pedro Lemebel que llenaba sus crónicas de Chuchá a los chilenos, mantuvo hasta en barrar los glosarios explicando qué iba a decir.
Mira, a mí me pasó al principio lo que yo contaré de que yo al principio no la pasé muy bien con Eterna porque me costó mucho superar el síndrome del impostor y todas esas cosas. Y una de las cosas a mí me hacía ruido era que varios me habían dicho, varios que me hicieron reseñas negativas al libro, me dijeron, no, es que yo leí un poquito, leí el primer Kevin culiado que sonaba y lo boté, lo dropeé. Y yo ahí como que me fui cuestionando y dije, oye, ¿será el tema de la grosería? A lo mejor fue un error hacerlo con grosería. Y yo después pregunté al dueño de la editorial, al Felipe, le dije, oye, oiga, mi don, para la segunda edición, haga una versión de Eterna con español neutro. Y el Felipe me dijo al tiro, no, negado de plano, me dijo Eterna nunca va a tener una edición con lenguaje neutro. Y eso que yo escribí un par de capítulos en español neutro y me gustaba el resultado, me gustó el resultado de leer Eterna en español neutro. Pero dije, es un ángel sin alas. Porque es inconcebible el hecho de que esta historia transcurre en el Chile del 2014 y no haya ningún personaje que se mande un huevo. A nosotros nos pasa al revés con las chuchas de otros países, que también tiene que haber como una traducción de cuál es el equivalente en Chile. Claro, o sea, yo siempre España, por ejemplo. yo siempre digo que está bien hacer eso, pero sin embargo, y esa es la crítica que yo le hago al lector actual, de que el lector actual es muy tolerante hacia los modismos y hacia los términos de otros países, pero sin embargo muy intolerante hacia los modismos chilenos. Y Porque, piensa en otra cosa, que ahí ya estamos hablando de una doble moral, porque ayúdame un poco acá, Roberto Alfaro. ¿En qué serie de ciencia ficción de streaming fue que parece que el Pedro Pascal hizo una chucha en chileno y todo el mundo se la celebró? No, era la serie Star Trek, Ya. en Picard. Que No era chileno, no era Pedro Pascal. no, es otro actor chileno también. Sí, actor chileno, porque él era un piloto chileno. Entonces su alter ego, que era un holograma, él hablaba en chuchada, hablaba a los chilenos, viendo que él era totalmente neutro la manera de... Pero yo vi que en las redes sociales lo hacían. Sí. No me acuerdo el nombre del actor, pero... lo que pasa es que yo creo que efectivamente está este problema de que son más receptivos hacia los modismos de otros lados porque están acostumbrados a leer cosas más de otros lados y los autores también que hay muchos que no se atreven a escribir en chileno. Por ejemplo, la frase del libro que te dije, el de la Midori Game, Sí. el de la Midori, que básicamente uno de sus libros comienza con un ¿cómo era esta frase? La tenía justo en la punta de la lengua. Era, suelta la concha de tu madre, así como está el libro de ella. Yo leí esa primera frase y dije, no estoy solo en este mundo. No, sí. Porque es difícil. Sí, a mí me pasó algo curioso al revés. Yo escribí un cómic, lo presentamos en Argentina y lo querían editar en México, la editorial VIP, ¿me acuerdo? Yo lo escribí justamente en neutro, ¿ya? Después no pudimos publicarlo porque hubo unos problemas en México y lo publicamos años después en LDP. Y la Yamila, nuestra editora, tomó el texto y me dijo, oh no, esto está muy fome, me dijo, a ver, deja arreglarlo, lo tomó y lo puso en chileno también, con puros modismos chilenos y todo el cuento. Digo, oye, pues esta cuestión se supone que fuera neutro para tratar de comercializarlo hacia afuera. No, dejémoslo en chileno, es más entretenido. No, y muchos también me dijeron, no la vaya en chileno porque después no la vaya a comercializar afuera. Y dije, a mí no me interesa que tenga, o sea, si se va para afuera bacán, pero a mí me interesa que se lea en chileno porque es una historia que está en Chile, yo como autor quiero que esté en chileno. Y eso al menos eso la editorial me lo respetó y sobre todo cuando yo lo quería cambiar y al menos bien por ahí, porque al menos sé que ese es el sello que tiene. Porque de hecho no solamente me quedo con eso, sino que por ejemplo en el segundo libro, cuando los personajes van a Mendoza a una misión, ¿Ya? los modismos chilenos cambian por argentinos. Bueno. Y ahí los personajes comienzan a hablar en argentino, los personajes argentinos hacen modismo en argentino, tienen terminología argentina y se presentan, por ejemplo, otra situación argentina como el cartel gigante que uno cuando llega a Argentina, hay un cartel gigante que dice las Malvinas son argentinas, listo, esa cuestión está en el libro. Y investigar sobre otro país extranjero también fue muy enriquecedor porque yo conocía muy poco de Argentina cuando hice el Arco Mendoza. Fui a Mendoza y conozco los lugares de Mendoza, pero no conocía cómo el argentino podría relacionarse entre sí. Sí, a mí me dicen que cuando uno va a Argentina hay que pasear por el país completo, porque tú te vas a dar cuenta que cada parte, el norte, centro, sur, tiene un lenguaje totalmente distinto y una jerga distinta. Muy parecido a lo que pasa acá en Chile también. Los tucumanos con los porteños parecen de países distintos esos dos pares de personas, increíble. Sí pasa.
Sí, Pero sí, pasa exactamente. pasa exactamente lo mismo. Pero bueno, ¿cuáles serían los próximos pasos que pretendes hacer? ¿Continuar la saga? Mira, actualmente estoy peleando con el último libro, con el cierre de la saga, que es el cuarto libro, y estoy peleando con él porque, como yo ahí le contaba a Terrence también, me está costando mucho terminarlo, porque a mí me Ya, interesa que el final quede bueno, porque como Eterno es básicamente un shonen, y es ya, básicamente el shonen que está en la trayecto, tiene que terminar bien, y no puede terminar como un shonen actual, que los finales de manga actuales como que han guateado, no han tenido un buen recibimiento, o le han fallado al propio corazón de la obra, entre otras cosas. Yo creo que el final de Eterna sea un final que sea bueno, un final que se lea bien, y que sea un final que vaya en honor a toda la saga, que sea acorde con lo que se ha visto en la saga, y eso me está costando mucho. Me está costando, llevo más de un año escribiendo el último libro, ya voy en el 60%, sí me ha costado, pero ya pude como salir de un poquito del pantano en el que estaba, porque estuve como 3 meses con bloqueo lector, o sea, con bloqueo escritor, porque no sabía cómo avanzar una parte de la historia, y ya al menos ya lo logré. Así que estoy en eso para ver si cuaja o no. Eso mismo estuve haciendo, así por eso yo después me leí los 3 libros, estuve releyéndome muchas veces los capítulos del cuarto libro para ver dónde estaba fallando, qué podía hacer. Y ahí al menos ya voy con eso. Y para eso me ha servido mucho la matemática también, porque yo con matemática, yo armo el ritmo de los capítulos, basado en el ritmo de los capítulos, veo si el libro me está quedando bueno o no. ya. Entonces, yo soy un lector muy exigente y por eso yo me viro con la vara de que cuando yo hago mi libro, yo me lo leo con ojos externos, no me lo leo con los ojos internos. Ah, Por eso, fantástico. por eso al principio me costó tanto hablar de Eterna y ahora ya no me cuesta tanto, porque ahora ya estoy un poquito más curtido a la hora de Sí, leer. sí, me hizo recordar que uno de los grandes errores de las producciones nacionales y las teleseries son los finales. No saben cómo cerrarlo. Sí. Cada día son más fome, son horribles. Y se repite una y otra vez la misma, ¿cómo se llama? La misma fórmula, ya sean gitanos, ya sean circenses, ya sean beguinos, lo que sea, pero la fórmula es la misma y ya está súper gastada. Entonces lo que tú estás haciendo, lo encuentro que es bastante novedoso, tratar de que sea algo totalmente apocalíptico en la manera en que va a terminar todo. Sí, no, sí. No, y aparte que tengo a mis lectores más cercanos, mis lectores más fanáticos y a mis parientes diciéndome, si no te queda bueno el final, te voy a agarrar para el deseo, pero por toda tu vida. Ya, Entonces el desafío es mayor todavía. ya. Oye, y por parte de los calzas, te ha llegado carta al lector. Carta al lector, de repente, hoy me gustó tu obra, Mira, hubo en las ferias de repente sí, conversar. mira, me ha tocado que me han llegado personajes escribiéndome al Instagram diciendo que les gustó mucho el libro, personas en las ferias también diciendo, no, te compré tu primer libro hace tiempo, vengo por el segundo porque me gustó el primero, y esas cosas son puras como caricias al alma, Ya, porque esas son como las cosas que el yo del 2024 ya. quería escuchar, que me estuvieran leyendo, que le estuviera gustando lo que leyeron, y me ha llegado eso. Pero no solamente eso, sino que también hay personas que se han enamorado de mis personajes, por ejemplo, se han enamorado del Franco, se han enamorado de la Vania, se han enamorado de la Giovanca, y mi alumna, fanáticas del Kevin, y de hecho hay un par de personajes que las mismas lectoras me han dicho, estos dos son pareja, estos dos se aman, estos dos se quieren, lo han chipeado, y se han hecho cosas, se han hecho poleras con el chip y toda esa cosa, y para mí eso ha sido como impagable, porque uno está ahí, imagínate, está ahí en una feria y de repente veía al Kevin con el Néstor en una polera y para mí eso es Fantástico. fantástico, sí. Sí. También me he topado con gente que me lee en la micro. Ah, qué bueno. Sí, ¿no? Y, o sea, en el metro una vez me topé con una persona que estaba leyendo el primero Eterna y fue también filete. Sí, ahora veníamos para acá y venía un chico leyendo Duna. ¿Ah? Estaba en la página finales y con ese sentó al lado y súper disimulada. Esa mirada del libro, me mira a mí y le metió en la cabeza al cabra así, va a mirar que lo que estaba leyendo. Sale de ahí. Pero bueno, sucede esas cosas. Mira, no, te preguntaba por los fans, por los seguidores de repente, porque de repente todos encuentran bueno, maravilloso, otros encuentran todo malo. Como anécdota, me acuerdo que un día vengo saliendo de la FISA y está el Pancho Ortega. ¿Ya? Y me dice el Pancho, ¿y vos qué hacías aquí? ¿Tenéis programa en una hora más? Ese día es miércoles. Si ya me estoy yendo. Ah, qué bueno, ¿alcanzáis a llegar? No, sí estoy súper cerca de la casa, pues, así que estoy en 20, 30 minutos en metro, en menos, le dije yo. Y de repente aparece un tipo por allá y dice, Pancho,
Pancho, y nos quedamos mirando. Oye, yo te sigo, soy tu lector, me encanta y te sigo en todas las programas. Buena, Mira, te quiero. Mira. Y nosotros nos quedamos mirando con el Pancho, ¿qué onda? mira, a mí hasta ahora no me ha tocado eso que me reconozcan en la calle, pero sí en las ferias varios ya me tienen identificado como el autor de Eterno, entonces igual es bacán porque al menos yo sé que la Yovanka es un ¿Ya? personaje más o menos reconocible y al menos ya la última furia del libro hay varias personas que dijeron, no, tu libro lo he visto en internet varias veces, y todas esas cosas, entonces al menos ya llevo 2 años con esta cuestión y al menos ya sé que por lo menos ya se está difundiendo algo, ya se está moviendo algo, pero como lo digo, fue muy difícil al inicio, Sí. muy difícil. Sí, oye, ya que tú dices que has visto de repente poleras de, ¿cómo se llama? Por parte de algunos fans por ahí tuyos, ¿no se te ocurrió comercializar? ¿Hacer alguna Mira, polera o alguna cosa? Sí, yo a veces estaba siempre he pensado como en hacer merch, a veces tengo llaveros de los personajes y a veces los llevo para las ferias, pero también estoy pensando en crecer más también antes de comenzar a vender merch propiamente tal, porque yo todavía sigo siendo muy chico. Entonces, mientras yo no crezca como autor y también mientras no mueva más el libro, tampoco es que me voy a mover tanto más con el tema de la merch y todas esas cosas así, porque todavía tengo que vender hartos de esto, tengo que seguir moviendo la segunda edición del segundo libro y todas esas cosas. Entonces, toda una carrera de largo aliento que yo todavía siento que estoy preparado para algunas cosas y no preparado para otras cosas. Correcto, porque aquí en Play Kingdom, justamente, el Palacio Ñoñístico, como le decimos nosotros, es una de sus, ¿cómo se llama? Gracias que te pueden hacer todos estos productos, lo que tú quieras. Mira. Sí, polera, lo que tú quieras. Así que ya lo saben. Está bien, pues yo siempre digo que de aquí de 5 años más sale anime esta cuestión, así que ahí cuando salga no, siempre me gusta leer con eso porque es como No, pero hablando en serio, ¿te gustaría de repente que se fuera una serie de televisión, un anime, un live action o por último una película? Mira, siempre leseo con eso de que va a ocurrir en algún momento, pero para mí eso es como uno de mis sueños más salvajes, onda. Lo veo como con un 0,00001% de probabilidad de que ocurra. Pero sí, es bueno soñar. Sí. Uno dice que mientras más repito una cosa se va convirtiendo en verdad. Sí, porque ojo, Edgar Rice Burroughs, conocido de todos nosotros, autor de Tarzán, cuando comienza a crear su personaje, él dice, es para libros, cómic, teatro, cine, va a ocupar todos los espacios, los solares entonces de plataformas, de todos los espacios ya por haber. Y la gente que está alrededor de él dice, no, estáis loco, ¿cómo se te ocurre? Simplemente concéntrate que va a ser un libro y nada más. No, yo sé que mi personaje está diseñado para todos lados. Y no fue soñar, lo hizo, lo cumplió. Tarzán llegó a todas partes, hasta el día de hoy. No sé cuántas películas, ya perdí la cuenta, cuántas películas de Tarzán se han hecho, más de 80. Entonces, el cuento es que no te quedes con eso. Lo puedes hacer, lo puedes lograr. Sí, por eso yo digo que a veces voy como porque estamos produciendo un audiolibro también. Faltan un par de voces y falta que yo practique un poquito con el tema de los videos, pero se está haciendo. Y hay varios lectores que piden esas cosas y por eso yo tengo un poquito de esperanza en esta cuestión, pero como yo digo, es una carrera de largo aliento y prefiero ir paso por paso, no en vez de apurarme y mandarme una embarrada de la que me arrepiento toda mi vida. Correcto, si quieren audiolibros, ya saben, con Yamila Huerta es la solución. Nuestra querida editora de LDP es actriz de voz, especializada en esto, en doblaje y otras cosas más. Así que está totalmente ad hoc y tiene un séquito de amigos que también pueden ayudar a la hora de hacer doblajes. Así que, mira, qué bueno, muchas gracias. Así que pasamos el dato. Así es. ¿Cómo estamos en el tiempo, Terrence? Estamos bien de tiempo, yo creo que una pregunta más. Sin hacer grandes spoilers para que la gente compre el libro. Correcto. ¿Cuál es la trama? Bueno, en resumen. Voy a explicar un poquito más o menos el pitch nuevo que quiero hacer para las ferias. Ya. Se trata de lo siguiente: Eterna transcurre en un universo alternativo Ya. donde hay un tipo de energía especial, que esa energía especial ronda por el universo y permite que haya personas que puedan manifestar o no manifestar poderes. Las personas que pueden manifestar poderes se llaman adeptos y la historia transcurre en el Chile de los universos, en donde los adeptos se juntan en el gremio de adeptos, que viene a ser la institución que trabaja con carabineros, policía de investigaciones y ejército para evitar que los adeptos con sus poderes le hagan daño a la población civil. Lamentablemente Chile está quedando embarrado de todas formas, con atentados terroristas, desastres naturales y un montón de ataques a la población civil que están siendo hechos por un grupo de adeptos que nadie sabe quiénes son,
Y como nadie sabe quiénes son, también se ha generado una crisis social y política a lo largo del país. Y en medio de todo este hecatombe, a la Yovanka, que es una bruja que trabaja para el gremio y viene a ser nuestra protagonista del primer libro, le ocurre algo. Y ese algo que le ocurre la mete de lleno en el conflicto que está sacudiendo el país y que va a cambiar su vida por completo. Entonces, ¿qué tiene Eterna para ofrecerle al lector? Tiene personajes carismáticos porque aparte de la Yovanka está el resto de sus compañeros de equipo, cada uno con sus propios poderes y su propio arco de personaje. Tiene también instituciones que funcionan dentro de este mundo y un sistema de poder que son muy importantes para el núcleo central de la historia. Y aparte de eso tiene comedia, tiene toques de romance, tiene toques de humor, tiene hartas peleas, tiene harto drama, tiene vueltas de tuerca y un conflicto social y político que avanzan a medida que avanzan las páginas del libro. Así que cualquier cosa, si quieres leer una historia con sabor a shonen bien chileno, Eterna el Universo Elemental es el libro para ustedes. Actualmente cuenta con 3 partes y la última parte que cierra la saga va a salir el año 2027, próximo año. Próximo año. Estamos súper bien, entonces hay que ver cómo cierra bien. Yo creo que colapso total del universo y cerramos bien. Mira, en el final del tercer libro se destruye Talca. Sí, señores. Me publicaron, me imprimieron la destrucción de Talca impresa el libro. No sé en cuántos otros libros más de Chile se habrá destruido Talca, pero aquí se destruye Talca. Sí. Hemos destruido Talca, señores. Don Francisco ahí, él es de allá, pues. Es su ciudad natal. Así que yo eso. No tenía idea, yo lo puse a la cuestión por meme, ¿no? Por meme, y salió súper bueno, súper bueno. Pero bueno, oye, ¿cuáles son los precios que le digamos a los amigos, a los que les interesan? ¿Tú los manejas más o menos? Lo que pasa es que varían hartos, pero si ustedes van, por ejemplo, yo voy a estar en la Feria de Encanto Literario a mitad del mes de julio, y si van a ella, yo voy a dejar un descuento especial, y ese descuento sería, este libro sería en 13, ¿ya? Este en 15 y este en 20. ¿Ya? Y los 3 juntos serían en 35. Súper barato. Tendríamos un buen, ¿cuál se llama? Trío o trilogía, como hasta el minuto, o saga, los 3 libros por 36.000 pesos. Está súper barato. Sí, sí. No, así que yo lo tengo más que nada para que la gente lo lea principalmente, porque en la librería Trayecto ahí obviamente está un poquito más caro. Cuando yo lo vendo en feria te lo dejamos un poco más barato. Ya, no, te lo digo, porque conocemos nosotros, hemos visto acá libros que un solo libro está sobre los 30.000 pesos. Entonces los 3 en 36, lo encuentro que está súper barato. Las personas que ven esta entrevista ya saben cómo contactarme y saben a qué precio se lo voy a vender si es que me hablan aquí. Sí. Y amigos, antes de despedirnos, les vamos a recordar que estamos haciendo una campaña en este minuto para la biblioteca del colegio donde estudia Colette. El año pasado nos fue muy bien, porque los chicos lo que más querían eran leer mangas y cómics. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Empezamos a trabajar directamente en todo lo que es la proyección y buscar libros de distintas partes. Tenemos distintos amigos que nos ayudaron en esta campaña, como Gabriel Díaz, el mismo Pancho Francisco Ortega, que sacó su propia biblioteca, me dijo, toma Roberto para los chicos, para que lean, y un montón de otra gente más que empezó a colaborar con nosotros. El gran problema era que mucha gente eran de regiones y no sabían cómo mandar el material para acá. Así que ahora esperemos que acá en Santiago se pongan las pilas y podamos hacer esta comunión directamente. O sea que básicamente aquí estamos recibiendo libros. Libros en este libro. Así que llamando a los autores. Correcto. Los interesados a ldpenvivo@gmail.com, por ahí se pueden contactar con nosotros y nos podemos relacionar aquí mismo con los amigos de Play Kingdom. Si no hay ningún problema, para que vengan a dejar sus libros y hagamos felices a estos chicos que quieren leer. Y si los podemos estimular, que es lo que queremos, eso, porque nosotros llevamos 14 años estimulando la creatividad y la lectura a través del arte fantástico. Y amigos, así cerramos el programa de hoy día. Gracias, Gonzalo. Gracias. Palabras finales. Agradezco el espacio. Está muy bonito todo lo que estoy viendo ahora en Play Kingdom. Agradezco la invitación, agradezco el espacio y espero que algún día lean Eterno y les guste. Perfecto. Nos vemos, ya amigos. Muchas gracias. Nos vemos. Que les vaya muy bien. Chao.